no solo como líder, ni como pastor, sino como simplemente hijo de Dios. Nuestra preocupación primordial es estar cerca de Dios. Dios desea de todo corazón que tú y yo estemos caminando como lo hizo Enoc, todos los días con Él. Por eso en mi publicación de El Dios Cercano es la manera de experimentar la misericordia, la realeza, lo verdadero de Dios. En este libro tú puedes aprender de la relación íntima que Dios quiere contigo y conocerlo a Él, conocerlo tan íntimo que te vas a sorprender cómo Dios quiere caminar contigo. El Dios Cercano quiere, amados, ofrecerte herramientas para que tengas esa hambre de estar cerca de Él y disfrutar de su relación todos los días. Liderazgo Enfocado Podcast. Equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. En junio del año 2019 tuvimos la conferencia Nosotros. Los expositores de Nosotros fueron el Dr. Abel Ledesma, Pastor Sergio Hornung, Pastor Miles McPherson y el Dr. Abel Flores. Nos alegra compartir las plenarias con ustedes, con la esperanza que sean edificados y retados. Después de unas series de incidentes tanto personales y ministeriales, el Dr. Abel Ledesma empieza una búsqueda de Dios como jamás lo había hecho. Estas experiencias llegan a nuestros corazones en esta enseñanza titulada El Dios Cercano y Nosotros. Es un placer para mí estar aquí con muchos de ustedes. La verdad que uno debería ya imponerse estas cosas y no se impone. ¿Por qué? Porque siempre es un desafío. Uno entra a este lugar, entra a los lugares que Dios le permite con temor y temblor, porque nunca, el momento que un líder se siente cómodo en todo lo que está haciendo, tiene problemas ese hombre. Necesitamos confiar más en lo que Dios va a hacer en lugar de lo que yo puedo hacer. Y yo quiero hablarles en esta hora, amados, de algo. Voy a tratar de ser cortito, voy a tratar de ser macizo, pero voy a tratar de ser preciso. ¿Qué les parece, amados? Así que si me da, buena rima, ¿no? Tan preciso, cortito y macizo. Así que, amados, para que ustedes se vayan contentos y le den ganas de regresar. Voy a hablar un poco del libro. Voy a hablar de la experiencia que me llevó a escribir este libro. Voy a hablar, amados, yo quisiera desnudarle mi vida, mi alma en esta hora, pero no hay tiempo. Y además, ¿para qué la quiere ver desnuda? Ya el Señor la vio. Así que lo que voy a hacer, voy a hablar algunas cosas que son importantes para el liderazgo. Yo tengo a la edad de 13 años que empecé a ministrar, que empecé a ayudarle a mi papá. A la edad de 15 años ya era no el contrapastor, sino el copastor de mi papá, le ayudaba en todo. A la edad de 15 años y me bauticé en el río Colorado cuando antes tenía agua, ya no tiene agua, ese río ya lo acabamos de pasar por ahí, a Tocayo, y no había ni más de agua. Así que, amado, yo creo que, amado, de que nos aventamos ahí al agua se secó ese río, pero amados, lo que quiero decirle es que fui criado en el Evangelio. Papá pastoreó por 55 años, viviendo aquí en Chula Vista, pastoreando en Tijuana. Yo fui criado en las bancas, eran bancas, antes eran bancas, no eran sillas. Fui criado en la iglesia. Yo sabía a los 7 años que iba a ser pastor. Amado, y cuando llegó la realidad de ser pastor, yo no quería ser pastor. Muchos de ustedes conocen mi historia, amado, porque yo sabía lo que era, lo que conllevaba ser pastor, lo que es sufrir por la causa, lo que la carrilla que le da la iglesia al pastor. Pastores, ¿cuántos se identifican conmigo? Nomás un valiente dijo yo. Okay. Pasamos por algunas. Yo quería haber hecho otra cosa en mi vida. Inclusive yo tenía planeada mi vida y Dios también, y Dios ganó. Y ahora soy pastor y me dedico ahora a trabajar con pastores. Tengo años enseñando estos principios que les voy a estar compartiendo en estos días, y por eso hacemos lo que hacemos. Pero este libro nació hace como 3, 4 años en mi corazón. Empecé a escribir estas cosas en mi búsqueda de Dios y en mi búsqueda de una definición en mi vida. ¿Qué podría ser? ¿Dónde me puedo ir? ¿Dónde me puedo yo abrigar? Porque en el 2013 compramos esta propiedad. Y la compramos, y en el momento que la compramos, amado, es como que las puertas del infierno empezaron a abrirse.
Y no solo en mi vida personal, no solo en la iglesia, porque pasamos una división y media, 2 divisiones en un año y medio más bien, amado. Y yo le decía al Señor, ya ven ese versículo que dice Juan el teólogo, ven Señor, sí, ven Señor Jesús. Y yo lo recitaba todos los días, ya ven Señor, ya, córtale, ya, vámonos todos. Y así este edificio se queda a la mitad, pero no era el plan de Dios. Era el plan de Dios probar a esta iglesia, probar a esta congregación. Amado, y aparte de necesitar el dinero para todo lo que hemos hecho en este lugar, aparte de que, amados, estábamos pasando por prueba, aparte de todo, yo llegué a momentos en mi vida diciendo, en mi vida personal, nunca se lo dije a la iglesia, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el que me llamó? ¿Dónde está? Y llegaba a la iglesia y me sonría. Yo a veces le contaba al pastor Mellado que a veces no tengo ni tiempo, no quiero ni levantarme. Él llegaba el domingo, yo no quería ni levantarme ni venir a predicar. Él me decía, no, usted se me para, usted se me va a predicar. Y usted, no quiero hacerlo. No, usted párese. Y a veces yo no quería venir a la iglesia, me acordaba que era el pastor y vamos a bañarnos. Y tenía que venir. Y llegaba y cambiaba todo el panorama en mi vida. Sin darme cuenta, yo me estaba predicando a mí mismo. No sentía a Dios, se lo voy a ser sincero. Sabía que estaba Dios, pero no lo sentía. En mi libro relato una historia que por 1 año y medio casi yo toco la guitarra. No toco como estos músicos. Yo me quedé en el tiempo de muchos de ustedes. Tu nana, tu tata, tu nana, tu tata. Y no me mueva de la nana ni de la tata, por favor. ¿Por qué? Porque si me piden otros tonos, no, dame nomás el tono de la o la guitarra para poder tocar, pero hasta ahí llego. Y tengo una guitarra que mis hijos me regalaron, una guitarra muy cara, que la cuido, no la presto, ni la rento, ni nada, porque es de las Taylors, una Taylor que se hizo especialmente, una increíble guitarra. Ahora, para un músico como yo, es demasiada guitarra, pero no la presto ni la doy. Es una herencia para mi hijo que me la regaló y mi hija, así que se los voy a regresar cuando muera. Okay. Pero yo agarraba esa guitarra por fe y cantaba un canto que muchos de ustedes conocen. Hay momentos que las palabras no me alcanzan. No sentía a Dios. Duré 1 año y medio cantando ese canto. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Pero la cantaba y no pasaba nada. Pero le agradecía a Dios. Inclusive uno de los temas que prediqué, me acuerdo en esa jornada, y le decía a Dios, y le puse el tema, inclusive de ese sermón, Señor, me siento tan mal que me es difícil servirte. Hablando de Elías, cuando llega a una depresión, cuando llega a un momento clave en su vida. Y de ahí empezó todos estos capítulos, hablando del Dios alentador, del Dios cercano, del Dios que está siempre presto para ayudarte. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Porque como siervos de Dios y con tantas ocupaciones que tenemos y llevamos a cabo, yo y tú debemos asegurarnos de que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Aunque no lo sientas, estar consciente de que ahí está. Si Él dijo, no te dejaré, yo estaré contigo. A pesar de que no lo sientas, ahí está. Ahí está. Dios y yo fuimos la mayoría, pero se tomó perseverancia. Recuerdo bien que al final de casi de 3 años de esto, miré, amados, en el túnel donde me sentía, miré una luz, dije, Señor, ya voy saliendo. Y le pedí al Señor con todo mi corazón y le dije, Señor, nomás permite que no sea un tren de allá para acá, porque si no sé qué voy a hacer. Necesito tu ayuda. Necesito, inclusive en esa época fueron los tiempos más difíciles de toda mi vida en mi ministerio. He tenido otras broncas, he tenido otros desafíos, pero eso fue lo más difícil en mi vida, que yo no se lo deseo, con todo se lo digo, ni al diablo se lo deseo. Ahora no voltea a su vecino, no me refería a él, me refería al diablo, al chamuco, a Lucifer. ¿Por qué? Porque todos pasamos por esto. Y desde entonces yo he estado diciendo, Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú quieres que vaya, nomás quiero asegurarme que vas conmigo. Me encanta la historia de una pareja que regresa del hospital con un niño recién nacido. Y para esto su hermano mayor, su hermanito mayor lo recibe a ese niño y contento de tener a un niño más pequeño que él y que sabía que le iba a dar carrilla en su debido tiempo. Amado, le dice a su hermanito, hermanito,
cuéntame cómo es Dios. Tú acabas de venir de allá. ¿Cómo es Dios? ¿Acaso muchos de nosotros no quisiéramos experimentar a Dios de cerca? De saber cómo es Dios tan real, porque lo que yo me fijo, si yo puedo relatar con cada uno de ustedes como pastores o como líderes, usted va a tener una experiencia de su encuentro con Dios. Tú vas a tener una experiencia de cómo Dios te ayudó a ti, cómo Dios te manifestó, cómo Dios suplió, cuál fue el trato definitivo en tu vida. Pero lo que sí me llama la atención, que a pesar de que todos nosotros venimos de mundos diferentes y que estamos trabajando de diferentes áreas, diferentes partes del mundo, es el mismo Dios que trata con cada uno de nosotros. Por eso nos conviene ese Dios de cerca, porque Dios y nosotros somos la mayoría. Y quiero compartir con ustedes lo que significa tener a Dios de cerca y tratar de contestar la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando experimentamos a Dios? Cuando tienes un encuentro con Dios, ¿qué pasa en tu vida? Y quise usar como plataforma Isaías capítulo 6. Esa es una plataforma simplemente para que vean cómo Dios trató con este hombre. Es la plataforma en donde el profeta Isaías llega al templo y al mirar a Dios, él pudo experimentar de cerca a Dios, pudo experimentar y saber quién era Dios en su vida. Isaías tenía dos cuadros. En Isaías 6, si usted lo puede ver, amados, tenemos dos cuadros. El primer cuadro es cuando Isaías ve a Dios y es cambiado. La vida de Isaías fue cambiada cuando se topa con Dios, cuando llega y ve que el trono está vacío, pero se topa con Dios. Pero no solo eso, el segundo cuadro es cuando los hijos de Dios no ven a Dios, no lo ven a Dios. Hay otro cuadro en este mismo capítulo. Isaías tiene un encuentro y lo ve a Dios, pero el pueblo de Dios no ve a Dios, no experimenta a Dios. Pasa una cosa en la vida del pueblo de Israel que no ven a Dios. Y voy a tomar la segunda parte, es lo que quiero hablar en esta hora, de Isaías 6, versículo 9 en adelante. Y mire lo que dice el Señor. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que con sus ojos... no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Cuando hay un pueblo no preparado para encontrarse con Dios, Dios hace detener sus bendiciones. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces clamé, dice el profeta: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. En la primera parte de Isaías 6, el profeta Isaías puede experimentar a Dios y lo ve claramente. Si usted lee en los primeros versículos, usted va a ver que él tiene un encuentro con Dios. Pero ahora llegamos al pueblo de Judá, donde dice Dios y declara: no me ven claramente. De hecho, no quiero que me vean, porque no están listos para verme, no están preparados para verme, no han buscado mi rostro, yo no he sido el Dios de ellos. Pero voy a hablarles a ustedes, porque tengo 5 razones, amados, de qué darles, de por qué fallamos a veces de mirar a Dios. ¿Por qué el hombre falla? ¿Por qué nosotros los pastores a veces caminamos y no estamos trabajando para la obra del Señor, pero no estamos con el Señor de la obra? No estamos cerca de Él. Amados, trabajamos porque sabemos la mecánica. Podemos, amados, hablar, amados, el lenguaje espiritual. Podemos hablar el lenguaje de la iglesia. Inclusive, si alguien nos dice: a ver, un grito de júbilo, ya lo sabemos. Okay. Pero a veces hasta gritamos de más y no vemos a Dios como debemos de verlo. Voy a darles 5 razones que yo veo aquí de por qué pasa que la gente fracasa en experimentar y estar cerca de Dios. Número 1, nuestra rebelión en contra de Dios. Hay una rebelión en nosotros, que nos olvidamos quién nos llamó. Se nos olvida quién es el Dios que nos ha llamado. Y eso fue exactamente lo que sucede en esta historia. La gente había sido rebelde en contra de Dios por un largo tiempo. Habían sido bendecidos. Así que, amados, como este país ha sido bendecido, como a veces las iglesias Dios las empieza a bendecir, nos empezamos a olvidar. Habían tenido el favor divino de Dios, pero se rebelaron, se desobedecieron. ¿Y cómo he visto ministerio? ¿Cómo he visto iglesia? ¿Cómo he visto gente? ¿Cómo he visto países que cuando empiezan con el Señor, pero en algún lugar del camino lo dejan, lo abandonan?
Cuando estamos en rebeldía en contra de Dios, vamos a fracasar. Cuando en mi corazón yo quiero hacer lo mío, no lo que Dios quiera. Cuando en mi corazón yo estoy atenido a mis habilidades, pero no lo que Dios quiera, entonces yo voy a fracasar en experimentar y ver a Dios y tener a Dios cerca. En otras palabras, cuando lo desobedecemos, empezamos a tener un cuadro nublado de Dios. Y en los versículos que leímos se nos dice que los hijos de Israel no podían ver ni experimentar a Dios de cerca porque sus corazones habían sido endurecidos y rebeldes. La rebeldía en el ser humano, en cualquier líder, en cualquier persona, en cualquier cristiano, amado, la rebeldía en contra de Dios causa que no podamos experimentar a Dios. Porque viene gente a la iglesia, puede venir gente a tu vida, puede venir gente a cantar, pero si no está tu corazón donde debe de estar, estamos en una rebeldía en contra de Dios. Hay otra razón, es que empezamos a ver a Dios a través de nosotros mismos. En el principio dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero ahora el hombre, amado, está creando a Dios a su semejanza. Nosotros creamos a Dios según nuestro temperamento. Empezamos a moldear a Dios a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos que es la vida. La tendencia más común para nosotros es proyectar nuestras cualidades más dominantes en Dios y hacer de Dios básicamente lo que nosotros somos. Por ejemplo, voy a poner el temperamento de cada uno de nosotros. Hay 4 temperamentos del ser humano. Amado, y uno se los voy a estar dando. Uno viene siendo el colérico. Usted sabe el temperamento colérico, el que es líder, que es esta persona o este líder o este cristianito, amados, les gusta controlar. ¿Cuántos conocen a un colérico en su vida? No voltee a verlo, más piensa en esa persona. Todos, hasta cuando levanta la mano lo controla. Bájala, chico. Okay. Les gusta controlar, les gusta mandar. ¿Cuántos conocen a un mandor en su vida? Hasta gordo caen, ¿verdad? Pues levántate tú. No, ya estás. Tráelo. Y amados, ese es el colérico. Estas personas tienen un carácter fuerte. Así que el colérico ve a Dios a través de su temperamento. Inclusive ve a Dios como fuerte, que Dios está en control. El versículo favorito de un colérico es esto: no tendrás a otro Dios ajeno más a mí. Y ahí te vale si tienes a alguien más. Porque Dios lo dijo, Dios se ajusta, así es Dios, así soy yo. Yo el número 1 y nadie más. Ese es el versículo favorito. Pero tenemos otro temperamento, el temperamento simplemente del sanguíneo. La persona sanguínea ve a Dios como el Dios que quiere lo mejor para uno. El Dios que además se quiere divertir. Que para Dios y para ellos la vida es un carnaval. No más para Celia Cruz, sino también para ellos. Se la pasan viviendo la vida alegre. El versículo favorito de un sanguíneo, ¿sabe cuál es? Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y a su nombre, gloria. La vida es una fiesta. Y conozco a muchos cristianos así que moldean a Dios, que piensan que, amados, nada malo está pasando en la vida y no viven en un mundo tan real. Pero tenemos a otro tipo de persona que trata de moldear a Dios a ellos mismos, que es el flemático. ¿Conoce a gente flemática? El flemático son personas que siempre la piensan para mover un pie y pedirle permiso al otro. Le corre la sangre como a tole. Es gente que le habla de esta manera: que Dios te bendiga, hermano. Qué gozo es verte. ¿Llegué tarde o no? Siempre llegan tarde, siempre son bien lentos. No. Yo me desespero con esa gente. Y hay gente, líderes o hermanos o hermanas que viven de esta manera. Inclusive, ¿sabe cuál es el texto favorito de ellos? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Así que calmado. Hasta Jesús, que es paciente, le dice: apúrate, mi hijo. Y moldeamos a Dios de esa manera. Por eso hay gente que llega tarde a los eventos, llega tarde a los servicios, llega tarde a la oración. Pero dice: pero llegué. Sí, pues llegaste al amén. Y empezamos a moldear a Dios a nuestro carácter. Pero el último temperamento es el melancólico.
Esta persona melancólica, no, todo arregla. Inclusive hasta su ropa sucia, sus calzones los dobla antes de ponerlo al canisteo, porque dice, esto a mí no me gusta nada desorganizado, todo planeado. Inclusive, amado, si usted va a sus casas, hasta el esposo cuando llega está doblado en el closet. Lo dobla, ahí te me quedas, mijito, no te me salgas de ahí. Son gente tan organizada, tan que ponemos a Dios de esa manera. Y hay de Dios que quiera hacer algo individuo, porque yo planeé todo este día, Dios. No se te ocurra cambiar mi agenda. ¿Sabe cuál es el versículo de ellos? Que Dios ve al pájaro cuando cae y que Dios tiene contado todos los cabellos de cada persona. Así de organizado. Dice, Dios sabe a cuántos cabellos. Para mucho, para Dios no trabaja mucho, ¿verdad, Hugo? O sea, Dios va a decirme, este está pelón, así que no batallo. Pero si Dios cuenta cada cabello, si te bañaste hoy y se te cayeron 5 cabellos, Dios dice, a ver, púntele menos 5. Porque así es de Dios, de organizado, conoce todo lo que hay en tu vida. Bueno, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Todos tenemos la tendencia de ver a Dios a través de nuestro temperamento. Y eso es natural. Todos lo hacemos. Pero cuando vemos a Dios a través de nosotros mismos, tenemos 2 grandes problemas. Cuando tú ves a Dios, no como Dios es, sino como tú eres, tenemos un gran problema. El problema es balance, equilibrio. Es la palabra balance. ¿Por qué? Déjame decirte, como seres humanos no somos personas con balance o equilibrio. Todos tenemos áreas fuertes y todos tenemos áreas débiles. Y esta es una de las razones que necesitamos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se reúna los domingos, porque nos balanceamos los unos a los otros. Por eso usted es importante que venga a la iglesia. Por eso usted es importante porque yo necesito de usted, usted necesita de mí. Y si yo dependo de Abel Ledesma solo y Abel Ledesma va a hacer todo, entonces yo voy a tener problemas, porque yo no soy una persona completa. Tú me completas, tú tienes algo que yo no tengo, tú tienes fuerzas que yo tengo, debilidades, yo tengo fuerza donde tú. Entonces si queremos que yo y Dios vamos a hacer todo, yo no necesito a nadie, que todos se vayan de la iglesia. No, hasta Dios se va a ir también. ¿Por qué? Porque creemos que podemos hacer un equilibrio sin los demás. Yo necesito al pueblo. Tú necesitas al pueblo. Todos tenemos dones diferentes, fuerzas diferentes, debilidades diferentes. Y no vamos a estar completos hasta que estemos juntos. Por eso es importante congregarse en una iglesia. Por eso es importante que vayas a los servicios los domingos. Seas parte del cuerpo de Cristo. Porque si tú fallas, entonces la iglesia no está completa, el cuerpo no está completo. Amado, tiene que ver ese equilibrio, ese balance. Y vamos a perder ese balance si solo vemos a Dios a través de nuestros ojos, de nuestra perspectiva o a través de nuestro temperamento o personalidad. Pero hay otro problema aquí, si yo no cuido esto, es la exclusividad. Cuando empezamos o comenzamos a ver a Dios a través de nosotros mismos, nuestros ojos, empezamos a decir, bueno, yo no estoy equivocado, tú estás equivocado. Y por eso pensamos que todo el mundo está mal. Porque hacemos a Dios exclusivo, inventamos doctrinas, inventamos reglas y no, es que Dios piensa como yo y así ni le muevas. Inclusive, algo en el libro, tengo un capítulo de la gracia. Qué importante, lea ese capítulo. Porque, amado, por eso se han inventado tantas iglesias y dicen, si no estás conmigo, no eres parte de. Y muchos cristianos caminan con toda la maquinaria del evangelio, pero no le añaden la gracia. No le añaden. Inclusive, si usted ve engranes que son metales, si no le pone grasa, se va a calentar, no va a servir, va a lastimar. Y cuando haces a Dios exclusivo, nomás para ti, y la manera en que tú piensas y que todos los estén mal, tienes problemas. Tienes problemas. Tenemos que empezar que Dios es un Dios para todo y Dios puede tratar con todo. Así que tú y yo tenemos que entender que nosotros necesitamos ver a Dios más allá de nosotros mismos. Pero hay otro problema, hay otras personas de por qué fallamos en fracasar o fracasamos en experimentar a Dios. Porque número 3, vemos a Dios a través de nuestros padres. La manera en que fuiste criado, la manera en que, amados, fuiste educado. Muchas veces yo veo adultos que tienen una idea de un niño de 8 años acerca de Dios. Y es entonces cuando somos muy sensibles, cuando empezamos a ver a Dios desde una perspectiva de un niño. Lo triste con esos adultos es que nuestra madurez de quién es Dios no parece que se desarrolla cuando uno ya es mayor. Y a veces nos quedamos atorados
acerca de quién es Dios, y al volver, y nos volvemos como nuestro Padre, porque de niño, del pensamiento de un niño, nos volvemos como eran nuestros padres. Si tu padre era rígido, si tu padre era corajudo, si tu padre era una persona amorosa, tiendes de ver así a Dios. Inclusive estaba hablando esta semana con una familia que está lastimada con Dios, porque así era el padre de esta persona. Y porque Dios también pasó por una muerte de su hijo, dice, mi padre no le interesó, tampoco a Dios le interesó, porque Dios hubiera podido sanarlo. Entonces empiezan a ver a Dios de una perspectiva de la manera en que fueron creados. Y piensan que así es Dios. Piensan que así es Dios, y Dios no es así. Por eso fracasamos en mirar a Dios. Número 4, vemos a Dios a través de los medios. Mire, los medios hoy en día, y lo hablábamos Sergio, ayer lo hablábamos Sergio y yo, de que los medios de comunicación han hecho el trabajo, muy buen trabajo en poner a Dios abajo. En otras palabras, en rebajar a Dios. Tanto la televisión, los medios, las noticias, las redes sociales, ya no tienen un respeto a las cosas espirituales y mucho menos a Dios. Inclusive me acaban de mandar de una, si les digo el nombre la van a conocer, que no se los voy a decir. Apuntan su doctrina, amados, de lo que creen. Y parte de lo que yo vine leyendo ahí dice, y la Biblia no es el libro absoluto para nosotros. Y dije, aquí ya estamos en problemas. Porque queremos quedar bien con una generación que es de medios de comunicación. Y que a Dios no le agrada. Los medios han rebajado a Dios. ¿Qué ha pasado con todas estas mataciones en las iglesias, en las escuelas? La gente culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no detuvo a esta persona? Y eso ha entrado ahora a las iglesias. Y eso es el cuidado que tenemos que tener. Pero número 5, vemos a Dios a través de la apatía. Fallamos en mirar a Dios y experimentarlo porque nos volvemos apáticos. Quiero llevarlos claramente a través de los siguientes 4 pasos. ¿Qué sucede cuando experimentando? Si cuando tienes una experiencia con Dios, va a haber 4 pasos que voy a dártelos rápidamente de lo que tú puedes, te va a garantizar un encuentro con Dios. Que los voy a ver en Isaías. En primer lugar, es confusión. Si en verdad quieres ver a Dios, lo vas a encontrar aún en el momento de tu confusión. Yo voy a decirles algo. A mí se me hizo una pregunta, ¿por qué el libro? ¿Por qué fue el momento? Amado, fue un momento más crítico cuando yo empecé a buscar a Dios, amado, de una manera totalmente de lo que nunca lo había buscado. Encontrando respuesta, encontrando solución, buscando una puerta para que Dios fuera real en mi vida, más de lo que ha sido. Nunca dudé de la salvación, nunca dudé de mi llamado, pero dudaba si en verdad caminaba ese día conmigo. Vuelve el próximo lunes para la conclusión de El Dios cercano y nosotros. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.